Hola amigos, soy José Moreno. Que la paz del Señor esté siempre en ti, en tu casa, entre los tuyos. Es una bendición el estudio que semana a semana estamos haciendo de la palabra de Dios. Y ya comenzamos el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá. Desde la semana pasada ya comenzamos este estudio. Y en esta ocasión yo quisiera que tú te imaginaras qué pasaría si no escucharas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos funcionando este maravilloso sentido que Dios nos dio, el sentido del oído? Y bueno, antes de que comencemos, quisiera comentarte una anécdota obviamente hipotética. Vamos a comenzar con un pequeño chiste. Resulta de que había 100 mujeres en esa ocasión, 100 mujeres que estaban a las puertas del infierno. Estaban viendo si entraban o no entraban. Y en eso sale el enemigo de nuestras vidas. Y sale el diablo y les dice: a ver, todas las mujeres que se la pasaron molestando a sus maridos con razón y sin razón, van a tener que entrar. Y de las 100 mujeres, 99 inmediatamente comenzaron a moverse hacia adentro. Y una se quedó. Entonces el diablo se queda viendo esa y le dice: ¡Hey, la sorda también va a entrar! ¿Qué pasaría si nosotros nos quedáramos sin el sentido del oído? ¿Alguna vez has escuchado un caracol? Obviamente no me estoy refiriendo a uno de estos animalitos, porque estos pues obviamente no se escuchan. Me estoy refiriendo a uno de estos. Algunos le pueden decir concha, pero bueno, nosotros aquí en México le decimos caracol. ¿Qué pasa cuando te lo pones en el oído? Cierras los ojos y comienzas a escuchar. ¿Qué pasa? Obviamente lo que vas a estar escuchando es el aire que pasa por ahí, pero seguramente a ti como a mí de niños nos dijeron: ¿quieres escuchar el mar? Y te pones uno de estos, cierras tus ojos y ¿qué ocurre? Tu imaginación comienza a volar. Inmediatamente te transportas a una playa hermosa con un mar que suavemente hace un vaivén, con una espuma suave y frágil, pero con la fuerza de las olas que golpean en las rocas del acantilado, en fin, y empiezas a ver algo. Y obviamente, quisieras ir para allá. Oír, mis amigos, nos permite soñar, nos permite ser inspirados, nos permite ver algo que no está allí, pero que podría llegar a ser una realidad. Qué importante es oír. Y de entre todas las cosas que tú tienes que oír en la vida, lo que más te inspira, lo que más te recrea, lo que más te conforta, lo más sanador, lo más tranquilizante, lo más inspirador, es oír nada más y nada menos que la voz de Dios. Si hay algo que tenemos que oír, es eso. Y el estudio de esta semana, el segundo estudio de Deuteronomio, tiene precisamente esto. Hay algunas personas que esta porción de la escritura, por cierto, es Deuteronomio 3, capítulo 3, 23 a Deuteronomio 7, 11. Hay muchas personas que estudian la Biblia y que mencionan esta porción de la palabra de Dios como la más importante de todas. Para mí, en lo personal, yo he podido en ella descubrir, por decirlo así, el secreto de escuchar a Dios. El secreto de volver a sentirse vivo, de sentirse vibrando, de sentir verdaderamente que Dios, como siempre, ha estado ahí en el corazón de uno, desde que lo invitamos a estar. Pero acompáñame por favor a Deuteronomio, en esta ocasión en su capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 2.
Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que el Señor tu Dios da a vuestros padres. No le añadas a la palabra que yo te mando, ni le disminuyas, para que guardes los mandamientos que el Señor tu Dios te ordena hoy. En la clase pasada, la semana pasada, estuvimos viendo la importancia de la Torah, la importancia de las Escrituras. Y sobre todo en el punto de no añadirle ni tampoco restarle. La palabra de Dios es perfecta, y perfecta significa que no le falta nada, pero tampoco le sobra. Así que toda ella te puede parecer un pasaje muy emocionante, o alguno muy instructivo, o alguno muy pesado y difícil de entender, alguno incomprensible, alguno muy reconfortante. Toda la palabra de Dios es importante y toda ella la debes tú de leer, estudiar. Nuevamente, como dijimos la clase pasada, repetidamente. Pero es muy hermoso que después de que Moisés te dice la palabra de Dios, y repetidamente la palabra de Dios, te dice en esta ocasión: lo que necesitas es oír para hacer. Oír para hacer. Con respecto a no añadirle y no disminuir, estos ambos son conceptos que se repiten continuamente en la palabra de Dios, para que tu instrucción sea clara, sea completa, sea buena, sea correcta, y tú puedas no solamente beneficiarte de eso, sino protegerte de aquellas enseñanzas mutiladas de la palabra o que tienen ciertas tendencias que en verdad no proceden de la voluntad de Dios. La Biblia continuamente te dice que no le añadas ni le quites. Fíjate, Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello le quitarás. Así que todo lo que dice la palabra de Dios, sí, todo. ¿Pero qué parte? Toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda ella es la palabra de Dios, toda ella es vigente y toda ella la debes de conocer y cuidarte de no añadirle ni quitarle. Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sí, todo lo que Dios hace será perpetuo. Nada de que una parte de la Biblia ya no lo es. No, olvídate de eso. No, todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es importante que tú también sepas y reconozcas que la palabra de Dios es perpetua, porque es parte de lo que Dios ha establecido. No se le puede añadir ni se le puede quitar. Olvídate de esas enseñanzas que te dicen que una parte de ella pues ya no está en operación, o ya no tanto, solamente es para consulta. Esas enseñanzas no proceden del corazón de Dios. La palabra de Dios es perfecta y la hizo para siempre. A lo mejor tú me estarás, si conoces algunas de esas enseñanzas, me estarás diciendo: bueno, me ha citado solamente el Antiguo Testamento. Bueno, escucha Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19, los dos versículos penúltimos de toda la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Se refiere a toda la palabra de Dios. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Estas son palabras de Jesús. Jesús también aprendió y así enseña exactamente esto. Tenemos que ser cuidadosos con lo que sabemos de la palabra de Dios y no añadirle ni quitarle, ¿sí? Ahora bien, no solamente es importante lo que sabemos de la palabra, es decir, la ortodoxia, sino también, y en esta porción, vamos a ver que es importante lo que hacemos
con la palabra, es decir, la ortopraxia. Por ortodoxia me refiero a saber bien alguna cosa, y por ortopraxia me refiero a hacer bien alguna cosa. Y es que la palabra de Dios nos fue dada no solamente para ser informados, sino para que tengamos una guía de acción. Sí, repito esto, la palabra de Dios es para que sea una guía de acción, es para ponerla por obra, es para hacer lo que dice allí. De hecho, gran parte de la palabra de Dios no la vas a aprender hasta que no la hagas. ¿Por qué? Porque la acción, el ponerla por obra, es verdaderamente lo que trae en tu vida el aprenderla correctamente. Pero ¿por dónde deberíamos de empezar? Hay muchas cosas de la palabra de Dios por las cuales deberíamos de empezar, y hemos estado hablando del oír. Y es que ¿por dónde debes de empezar? Precisamente con tu relación con el Señor. Orar con Él. Y el orar implica no solamente que le hables, implica que le escuches. Acuérdate, que le escuches. La palabra de Dios en esta porción es el lugar donde dice esa famosa frase en hebreo: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento, la voluntad de Dios más importante para todos nosotros, Él lo dijo así. En Marcos 12:29 quedó registrado. Y Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel. Tú y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que oírla. Tenemos que oírla. Obviamente tú la escuchas cada vez que tú la lees, por ejemplo, en voz alta, y esta es una de las formas primarias que tú necesitas poner en práctica, pero también la escuchas cuando tienes, sí, a tu alcance una enseñanza como esta. Pero no solamente esa, me estoy refiriendo a escuchar la palabra de Dios también en tu corazón. ¿Te acuerdas lo que te decía de oír un caracol y poder ser transportado a alguna de las experiencias hermosas que has tenido en tu vida? Bueno, la palabra de Dios, ya sea que la escuches de tus propios labios, ya sea que la escuches de algún maestro que te la esté enseñando, o ya sea que la escuches leyéndola y sintiéndola en tu corazón, es absolutamente indispensable. Por allí empiezas tu ortopraxia. Oye, es que hay tantas cosas por hacer. Hay que hacer servicio social, hay que hacer reuniones, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí, pero lo primero que tú debes hacer es oír a Dios. Y la mejor forma de oír a Dios es a través de su palabra. Y no solamente a través de alguien que te lo enseñe, sino tú mismo. Es tan importante que tú mismo escuches. ¿Tú has escuchado alguna vez la voz de Dios? Algunos de los que me están viendo seguramente han escuchado la voz de Dios. Si es así, por favor, déjame el comentario. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo es que la oíste? Y si no la has escuchado y quieres escucharla, te aseguro que es más sencillo de lo que te has imaginado. El oír de de nuestro sentido físico del oído. El oír, el poder captar el sonido a través de nuestras orejas, a través de nuestros oídos realmente. Es un proceso complejo que los médicos y la gente que conoce acerca de ello nos pueden explicar. Es un proceso complejo en el cual interviene la piel, por ejemplo, los músculos, algunos huesos que están adentro, membranas, en fin, una serie de cosas que todas en su conjunto logran captar las vibraciones que están en el aire, a lo que le decimos sonido. Y las logran captar, y el sentido del oído las manda al cerebro, el cual interpreta esos sonidos. Y por ejemplo, esa es la causa por la cual tú puedes entender lo que te estoy diciendo en un idioma que tú entiendes, ¿verdad? Entonces escuchas, tu cerebro interpreta y puedes captar
lo que se está hablando. Bueno, en términos espirituales es algo parecido. Es un proceso sumamente complejo, pero quiero yo preguntarte, ¿alguna vez has hecho un gran esfuerzo para poder oír algún sonido? No, simplemente el sonido llega y lo único que tú tienes que hacer es poner un poco de atención. De la misma manera, el esfuerzo espiritual que tú tienes que hacer para escuchar la voz de Dios por primera vez, o si tú la necesitas escuchar de nuevo porque la has dejado de oír, el esfuerzo que tú requieres hacer es pequeño. ¿Por qué? Porque al igual que físicamente, tú estás dotado de todo un sistema complejo que es capaz de oír los sonidos que hay en el ambiente. Así, de la misma manera, tu corazón está totalmente capacitado para escuchar, ya sea por primera vez o volverlo a escuchar al Señor si lo has dejado de hacer. Y lo único que tú tienes que hacer son pasos sencillos, pasos que han estado allí. El primero de ellos, y vimos la semana pasada, es que tomes la palabra de Dios. Tienes tú que hacerla, tienes tú que tomarla y comenzarla a leer. A lo mejor al principio tú vas a decir, esto ya lo escuché, sí, ya lo había oído. O a lo mejor empezarás a decir, no, nunca me había fijado que esto estaba ahí. Pero después de eso, es muy importante que tú empieces a tomar un pasaje de manera personal. Te voy a compartir algo que me ocurrió hace pocas semanas. Todos hemos leído el libro de los Salmos y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que tú puedas comenzar a escuchar más de cerca la palabra de Dios. Así como la Torá, el Pentateuco, es nuestra instrucción, es la guía, el manual de nuestra instrucción, el libro de los Salmos es nuestro manual de devoción, es decir, de comunicarnos con Dios. Y me llamó mucho el Salmo 102, que a lo mejor puede ser que para muchos no tenga algo en especial. Sin embargo, cuando yo empecé a leer este Salmo, cómo empezaba de alguna manera un poco triste, pero pidiendo ser escuchados. Fíjate lo que dice Salmo 102. Dios, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invoque. Una vez que tú conoces de la palabra de Dios, es importante que empieces a dar pasos. Y esto es comenzar a hablar con Dios. Y hablar con Dios es que tú le hables, pero también que tú le escuches. Que le puedas decir, y no tardé mucho a que en el mismo salmo que te estoy diciendo, el Señor comenzó a hablar en mi vida, comenzó a decirme cosas que estaba yo viviendo. Lo más hermoso de la Biblia no es cuando tú la lees, sino cuando la Biblia te lee a ti y empiezas a escuchar lo que el Señor dice. Dice aquí, porque miró desde lo alto de su santuario. El Señor miró desde los cielos a la tierra. Ahí el Señor me empezó a decir, estoy atento a ti. Estoy viendo lo que pasa. Yo estoy acá arriba en los cielos. Mi lugar está muy elevado en comparación al tuyo, hijo. Pero créeme, estoy volteando hacia donde tú estás. A las cosas normales de tu día a día. Te estoy viendo y te estoy escuchando. Y al final empezó a decirme que el Señor había fundado la tierra y empezó a decirme que había muchas razones por las cuales yo podía estar completo y estar seguro. El último versículo dice así, y los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Tú comienzas a hablar con Dios y comienzas en una cuestión a lo mejor atorada en tu vida, a lo mejor en un sentido de intrascendencia,
y el Señor comienza a darte seguridad, comienza a darte su amor, comienza a darte cosas maravillosas. Hablando de conchas, tengo aquí en mis manos una, no la conseguí en una tienda, sino la conseguí en el último viaje que hice con mi esposa, a la playa precisamente. Conseguimos varias de estas y nos fuimos nosotros dos, solos, ella y yo, precisamente para estar un tiempo a solas, un tiempo para platicarnos, para escucharnos más, para dedicarnos el vernos a los ojos, el estar cerca uno del otro. Y levanté esta concha que me llamó mucho la atención. Y cómo vuelves a poner una de estas conchitas en tu oído y empiezas a volver a sonreír. Lo mismo ocurre en tu matrimonio. Cuando tú le destinas el tiempo, cuando tú lo haces con frecuencia, cuando tú te apartas con tu esposa, cuando tú vuelves otra vez a conectarte, ¿verdad?, con aquella persona de corazón a corazón, la conversación vuelve a fluir. Lo mismo sucede con el Señor. Es muy importante que antes de que hagas todas las cosas que necesitas hacer, es muy importante: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a lo mejor tú estarás diciendo: sí, pero eso se lo dijeron a Israel, yo no soy parte de ellos. Bueno, ya sea que tú seas parte de Israel por cuestión genética, por cuestión consanguínea, o ya sea que tú seas parte de Israel por haber sido injertado gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Pero tú también eres parte de Israel, y el primero y más grande mandamiento que Dios quiere que tú obedezcas es este: oye a tu Dios, Israel. El Señor tu Dios, el Señor es uno, y Él quiere estar contigo y ser eso contigo. Quiere ser uno. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan 15, versículos 5 al 6. El discípulo que se mantiene unido a mí, dice el Señor Jesús, y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Versículo 6. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan y las tiran, y cuando se secan, se les prende fuego. Mi amigo, si tú conoces del Señor, pero por alguna circunstancia te encuentras un poco seco en tu vida, y sobre todo en tu vida espiritual, sin lugar a duda, es porque te has separado de tu fuente de vida. Es porque tú necesitas volver a las aguas de la palabra y a la comunión con el Señor. Nosotros estamos llamados precisamente a estar con Él, a esa comunión. Y no solamente a eso, sino también a transmitir a los nuestros esta misma comunión. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Para muchos, el corazón de la Torá. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para que se dé esta relación, el Señor te está diciendo que tienes que hacer inclusive cosas prácticas contigo y con tu familia. Y me llama la atención cuando dice que las escribas. Una de las cosas más hermosas que tú puedes hacer para reactivar esa comunicación con el Señor es que tú tomes la palabra de Dios todos los días, día a día. Levántate un poco más temprano cada día, y entonces tú comienzas a leer la palabra de Dios. Te recomiendo el libro de los Salmos, pero no es lo único que puedes ver. También puedes ver algunas otras cosas. Pero por ejemplo, puedes tomar algún salmo, ¿verdad? El otro día estaba yo leyendo el Salmo 90, donde dice: afirma la obra de nuestras manos. Sí, afirma la obra, tu obra en nuestras manos confirma. Así termina el Salmo 90. Cuando tú lees un pasaje, por ejemplo ese, tú le preguntas al Señor: Señor, ¿qué me está diciendo tu palabra a mí el día de hoy?
Y entonces comienzas a escribir lo que el Señor te está diciendo. Por ejemplo, en esa ocasión que yo lo leí, yo empecé a sentir, tu trabajo va a ser bueno, tu trabajo va a rendir frutos, vas a empezar a crecer en tu trabajo. Ese es el mensaje que el Señor me está dejando a mí. Maravillosamente, ¿qué crees que ocurrió a los pocos días que yo empecé a leer y a escribir esas cosas? No es un asunto místico, no, es un asunto de una conversación, porque el Señor también me empezó a decir qué cosas de tu trabajo necesitas corregir para que suceda esto. Es cierto. Y entonces la plática sigue y entonces, Señor, me comprometo a corregir esta y esta y estas y a mejorar estas cosas. ¿Qué crees que empezó a ocurrir en el trabajo? Obviamente la mejoría que el Señor me empezó a hablar en uno de los salmos. ¿Por qué? Porque yo comencé a platicar con el Señor. Pero hay cosas mucho más importantes que el trabajo. Hay cosas mucho más importantes que el día a día. Lo más importante es que el Señor es tu Padre y Él quiere platicar contigo porque para eso fuiste hecho. Y Él quiere que lo aprendas también junto con tu familia. Aquí, los versículos que te acabo de mencionar de Deuteronomio capítulo 6, si puedes, escríbelos, ponlos en tu casa, platícalos con tus hijos, platícalo con tu esposa o con tus papás si no eres casado. Oye, papá, estoy viendo esto. Oye, mamá, me gustaría que hiciéramos esto. Porque aquí dice que la palabra de Dios dice, esté en tu casa. No se requieren grandes viajes, ¿verdad? Ir a otro lugar. Hay gente que piensa que para oír la voz de Dios tiene que hacer un gran viaje. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios tú la puedes escuchar en tu casa. Dice aquí, cuando vayas por el camino, haz algo práctico, aprovecha esas cosas. En lugar de estar oyendo cosas que no te ayuden, que no te sirvan o que te pongan de malas, mejor empieza a oír tal vez la palabra de Dios, un testimonio de alguien, algo que verdaderamente te ayude. Escucha, utiliza esos trayectos que muchas veces llegamos a hacer, a veces largos, para poder oír la palabra de Dios. Pero dice al acostarte y también dice al levantarte, es decir, antes de que te vayas a dormir, que lo último que hagas sea escucha y habla algo de la palabra de Dios. Y cuando te levantes, que lo primero que hagas antes de poner, inclusive antes de poner un pie en el suelo, acuérdate de eso. Estoy poniendo un pie en el suelo. Necesito palabra de Dios. Me acuerdo que leí en el Salmo 90 que Dios confirmaría su obra en mis manos. Es decir, Dios quiere que yo le sirva y empezaré en mi casa, con mi familia, empezaré con mi corazón, empezaré a hacer las cosas. Acuérdate, la Biblia no es solamente para que sepamos cosas correctas, sino también para que hagamos cosas correctas. Y lo primero que debemos de hacer es volver a oír la palabra de Dios, volver a escucharla, volver a ser inspirados, vibrar vivos nuevamente por la palabra y por el Espíritu de Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Déjame por favor tu comentario de cómo estás oyendo la palabra de Dios el día de hoy. Soy José Moreno. Que el Señor te bendiga. No olvides suscribirte. Para seguir con las enseñanzas, comparte este estudio con otra persona. Y dale clic de aceptación al video. Que el Señor les bendiga. Shalom, shalom.